Buenas a todos y todas, aquí estamos otra vez a seguir con la historia y el otro día, a ver, que recordemos, lo dejamos habiendo desbloqueado la máquina esta del demonio, que tardamos un rato porque no era fácil. Y vamos a ver qué tenemos que hacer hoy. Para empezar, tocar en la máquina esa del centro y la secundaria, antes de tocar, ir a visitar al rector, que el rector será el hombre este que estaba en la escuela de música. Así que nada, vamos a visitarlo, a ver qué nos cuenta y lo dicho, lo de siempre, comenzamos. Así que nada, vamos a la escuela esa. Estaba en el lado opuesto de la plaza, claramente. Que era el edificio este que se subía en unas escaleras. A ver, ¿dónde está? Escaleritas. Estas. Entrar, esto es. A ver, rector, ¿me puede explicar usted cosas de la plaza? Excuse me. Hello. Now what? En la reforma de la plaza, que es lo que hay que preguntarle, básicamente. Preguntaremos todo, pero vamos a empezar por lo que hay que hacer. I see you're not a fan of modernizing the square. The council, in its great wisdom, deemed it outdated and unpredictable for the musical automatons to be triggered by the best Buena vila. academy, or a soloist, or a virtuoso visiting Wagen. Not to mention buskers, they certainly don't attract any tourists. No, what they thought was they would electrify and computerize the activation of the mechanical concert. So it would happen on a schedule, like an attraction. Did they do it? Oh, the talks went on and on, but nothing was ever done. And so the square has basically been abandoned. And the mechanical automatons have fallen into disrepair. There's just one problem. Even if I do manage to fix all the different parts of the mechanical orchestra, I still have to play the piano properly, and I haven't played piano since I left junior high. Confía en ti, Kate, confía en ti. Vas a tocarlo muy bien. Wasn't my strong suit. There's no need to worry. You don't need to be a virtuoso to activate the mechanism. The mechanical orchestra will come out if you play all the notes in the right order. Regardless of the rhythm, you just need to... ¿En el orden correcto? Bueno, se viene historia ya. A ver qué orden es. Yo no me acuerdo. Habrá que mirar los papeles que tenemos y eso, por si acaso. For the simple reason that we have no students. No students, no lessons. No lessons, no academy. And why are there no students? That's not a stupid question. Because the mayor has taken away our grant that enabled our institution to become famous the world over. Why would he do that? Oh, budget restrictions, apparently. So, no staff, no students. No students, no lessons. I get it. But, between you and me and this counter, I'd say that's all just a pretext to get us out of the building. And why would anyone want to do that? To make others rich, of course. Property developers who are going to slice our... Venga, señor, que quiero ir al piano ese del centro de la plaza. A dar el espectáculo. Just like they've done with all the other buildings around the musical square. I'd better get going then. Bien. Good luck with the mechanisms, Fraulein. Venga, Fraulein. Tira para el lío. Pues vamos al stand este del centro de la plaza. Sube por ahí, sube las escaleritas. El otro día no se podía activar esto porque faltaba que activáramos las otras máquinas. A ver si hoy se puede. All the mechanisms on the square are working. Vale, muy bien, estupendo, Kate. Need to deal with the piano now. Sí, el piano es el que vamos a tocar ahora. It looks like this wheel is designed to activate the piano's engine thanks to the dynamo effect, Kate Walker.
Oscar, eso tiene forma de redondo. Te vas a meter ahí a girar. Me da a mí. ¿Cómo que usar el qué? Bueno, no sé. No. Must have got it wrong. It won't work. Informe de la rectora, no creo. Possible. Hostia, no sé qué hay que meter ahí, si hay que meter algo. Partitura, claro. Claro, hay que saber qué tocar. Okay, the sheet music is in place. Claro, es que era como una rueda de hámster, claro, claro, eso es lo que me refiero. Que a lo mejor no se mete ahí, ¿sabes? ¡Ojo! Si toco otra vez, ¿se lía parda o qué? I can't play. The engine is off. Vale, bueno, con una tecla se ha activado, se ha abierto la compuerta esta de este lado. Que habrá que girar. Que es esta. Bueno, ya empezamos aquí con historias. Esto habrá que... No sé qué hay que hacer. No, es que no me deja hacer nada, la verdad. Ah, bueno, esto sí. Y ahora sí puedo... Ah, ahora sí puedo. Vale, había que girar eso primero. Bueno, vas para adentro, Oscar. There is no need to get sentimental, Kate Walker. The automaton was made for a specific purpose. It has no Sí, sí, claro, claro, que va a ir Oscar aquí dentro, vamos. far to say that it was a basic Pero clarísimamente, vamos. automaton, unlike some of us more evolved automatons built to serve several purposes. Broken. Broken. A ver. Vale, no hay nada más. Pero aquí me dirá que meta algo y Oscar a girar. Wait, Kate Walker, ¿Has visto? Va para adentro, pero vamos. a highly evolved automaton. Yes, and built to serve several purposes. Off you go. Qué lástima. Esto es moving, ¿no? Claro, y ahora tendré que darle a la rueda esta, supongo. Bien, 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 bien. You still haven't lost any of your irritating habits, Kate Walker. Look on the bright side, Oscar. Thanks to you, the piano works now. Well, hurry up and make use of it like the rector said. Verás. Por favor, que lo toque sola y no tenga que yo mirar a ver cuáles son. Vale, bien, bien, Kate. No me defraudas. A ver si empiezan a mover los monigotes esos de la calle. Sí, se mueven. Mira al Oscar ahí dando joder, una girada, ¿eh? Bien, bien. Venga, que toquen esos tres ahora de golpe. ¡Qué bonito! Vamos a bailar. Ah, na, na, na. ¡Ojo! El aguilucho. Hostia, le ha dado un recuerdo. Un recuerdo. Madre mía.
Mira cómo se esconden. Oh, ha perdido fuelle. All right, Kate Walker? It's the same. Exactly the same. I beg your pardon? The song I just played with the automatons, Vaughan's hymn, it's exactly the same melody as the one my mom's music box used to play. Oh, qué lástima. I listened to it all the time when I was a kid. We never did find out what it was. And finding it today represents a major breakthrough because? Because it means that there must be a link between Vaughan, my mom, and probably Dana, too. Dana, who looks so much like me. Ah, a family connection then. I don't know, but it's possible. And you can be sure as hell. Al final va a ser la abuela, como tú decías, Vila, ¿eh? Verás. Trail again. Abuela o algo. Dear Mahler owes us a file. Did I already mention how humiliating I think this is? Oh, you Sí, sí, va cogiendo esto color para que sea abuela, ¿eh? Sí, sí, tenías razón, la verdad. La Yaya Dana. Ya, Coge la ficha de Dana. ¿Coge la ficha de Dana? ¿De dónde? Hostia, ahí me queda pillado yo. ¿Qué ficha? Ah, bueno, en la... Vale, sí, en la escuela esta. Claro que no es una ficha como tal, que es un papel, vamos. La inscripción, digo yo. Pero claro, dicen ficha y va a venir a mí como la que se metía en los coches de choques, ¿eh? A decir, señor, ¿me da la ficha? Thank you. Thank you. I enjoyed your concert so much. Now I can retire fulfilled. Sí, sí, pero que me des el papelito. ¡Dame el papelito! have a file for me. Of course, of course. Here it is. Dana Roze, just like you asked. Thanks. At last. Aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Vamos al bajen primero. No address here. Hombre, ya. Oh, this is definitely Dana's file. Now the address. Venga, ahora el adres. Adres. Dana's home address in 1937. A detached house, it seems. Number 20, Brücke del Nebel. The Bridge of Mists, huh? El puente de la niebla. I Joder. think so. Well, thank you. And goodbye. No, thank you, Fraulein. Yo sigo acordándome de cuando comenzamos el juego, cuando salía el logo de Syberia, The World Before, que salía el humo negro así como raro. A lo mejor era solo una cosa óptica que no aportaba nada, pero no sé. De momento no hay nada curioso de cadáveres y cosas. A ver, vámonos de aquí. Y ahora supongo que habrá que ir, digo yo, al tranvía, ¿no? A ver, justo. A ver si me acuerdo. A ver. Que en cualquiera de estas bocacalles será, digo yo. Uf, ¿cómo se iba el tranvía? Por aquí, creo. Sí, supongo que habrá que ir ahí, sí. Que claramente no será una casa. Y habrá otra cosa, seguro. ¿Dónde vas, Dan? Uy, Dan. ¿Qué digo? Ya me está liando. Claro, ahora viene la pregunta. ¿Seguirá viva esta mujer? Era en 1937, ¿no? O sea, era jovencilla la Dana. Tampoco muy, muy mayor. ¿Estará viva? Será curioso ese. Aquí nadie ha dicho que esa mujer esté muerta, ¿eh? O yo me lo he pasado. Va a haber reunión familiar. ¡Ya, ya!
Era aquí, ¿no? El tranvía o donde puñetas era. No, aquí no. Hay un kiosco que no puedo pasar, evidentemente. Vamos, vamos. Parece lerda. Sigue hablando mal y pronto. A lo mejor está... Aquí era, aquí era, aquí era. Y ahora se me activará lo que, a donde tengo que ir, ¿no? Eso es. La casa de Dana directamente. ¿Para qué andamos con tonterías? Claro, pues ahí, otoño de 2005. Del 37 al 2005 tampoco es que haya tantos. A ver, hay años, pero puede estar viva esa mujer, ¿eh? Perfectamente. Y es que seguro que está ido. No. Me juego un brazo. Va a ser muy bonito el encuentro. I say, this is a very unpleasant way of traveling, Kate Walker. I know, Oscar. I promise I'll let you out as soon as possible, okay? ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Sí, el tranvía suena raro. Hay que echarle un poco de aceite para que eso vaya más fluido. Puente de la niebla. Buah. Ay, vamos, vamos. Brook der Nebel. Puente de la niebla. Pues eso. Listo. Hay niebla, la verdad. Okay, Oscar. Now we have to find Dana's old house. Do you recall the number, Kate Walker? According to her registration form from the Music Academy. Derecha o izquierda. Dios, no sé para dónde. Vamos a bajar por la izquierda. Si no, luego vamos a la derecha. The bridge is exactly the same as it was back in the 1930s. Except that it's cleaner. It looks almost new, as if it had been renovated. No hay nada de segunda misiones secundarias ni nada de eso. Ah, sí. A ver, no lo he visto. Justamente le he dado yo cuando he puesto a mirar. A ver qué pone. Entérate de las últimas noticias. Vamos, que básicamente es que hable con gente, digo yo. Esto es un autómata aquí para en mitad de la plaza. Aquí hay una cosa para mirar. Bueno, espera. Ahora te he mirado, autómata. Pero aquí veo una cosa antes que se me ha quedado sin mirar. La verdad es que no me acuerdo a qué número tenemos que ir, en caso de... ¿Esto que hay que echar una moneda o algo? Ah, pues sí. ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me han dado? ¿Qué es esto? Recuerdo barato. Madre de mi vida del amor bendito. Ah, que esto se abre. ¿A dónde cierro? Ah, vale. Whoa! That's one shrill version of the hymn of... Madre mía, chaval. Suficiente. No puedo hacer nada más aquí, ¿no? Está solo la musiquita. Ah, no, aquí hay algo. One thing's for sure, this souvenir wasn't made in Vagen. Y ya está, ¿no? Ahí sí que ya no hay nada más. Las letras esas y el giratorio que empieza a música.
Vamos a darle otra vez. Venga, suficiente. Aquí no puedo tirar, claramente ir, así que vamos a mirar esto. Claro, vamos a ir para atrás, porque si tiro para adelante luego tengo que retroceder más para ver todas las cosas. Entonces prefiero ir así. Y luego tiro para allá otra vez. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que quiero que mires esto. A book about Vaughan's history during the war. Maybe it could be useful later. Pues muy bien. Y aquí esta señora pues no aporta absolutamente nada. Y aquí no hay mucho más que mirar, ¿no? Por ahí no puedo ir y por aquí creo que tampoco. Creo que tampoco. En efecto, tampoco. Aquí hay un hombre mirando flores. Aquí va a mirar los números que hay en la... Sí, mira los números básicamente. Vale, pues por aquí. Claro, pero estas son las escaleras de la izquierda. Había de la derecha también. Ah, pero las de la derecha eran estas. O sea, tampoco... Básicamente daba igual por cuál hubiéramos bajado porque hubiéramos ido al mismo sitio, la verdad. Vamos a ir por esta calle de al lado. Por aquí para atrás puedo... Había gente ahí tomando algo. Vale, ese ya lo hemos mirado. Nada, no puedo. Nada, es para el fondo. Tira para allá, tira para allá. Vamos, Katie. Vale, aquí hay un panel. Looks like the residents on the bridge are pretty mad at the town council. Pues muy bonito, una escritura magnífica. Y aquí no hay nada, ¿no? En el lado derecho de esta callecilla. No, no hay nada. Pues seguimos para el fondo y ya está. Aquí puedo inspeccionar y aquí puedo mirar, que mirará el número. There's number 20. Vale. Dana's old house. Vale. Bueno, vamos a seguir mirando. Luego entraremos. Souvenirs here look more upmarket than the ones I've seen elsewhere. Hemos pasado de los marcos a las bolas. No longer an art gallery at any rate. Looks like it's been turned into another shop for tourists. Vale, aquí ya no hay nada. Vamos a ir por aquí. A ver, es una secundaria que tampoco es lo que decimos siempre, que no aporta nada. Pero claro, aquí puedo bajar y que ya me muevo todo. Vale, pues. Aquí no puedo ir ya. O sea, tendría que bajar. Aquí hay gente. Y aquí no veo absolutamente nada. Vamos, que solo puedo bajar. Y hemos visto todo. Vamos a bajar. No creo que deje de hacer... Bueno, a lo mejor dice, no me apetece bajar. Tengo que entrar en la tienda. Ah, sí, sí, baja. Pues ya está. O sea, no creo que haya mucho movimiento. O sea, que no me deje moverme mucho. Fuera de... In loving memory of all those who lost their lives that terrible night. Esto ya está mirado. Aquí no hay absolutamente nada. Aquí hay unas personas que no aportan nada. Aquí hay un cartel que dice aviso de tormenta. Protests in the neighborhood and a Bien, ya lo hemos hecho. Conseguido. Bien, bien, bien. wouldn't want to be in the mayor's shoes right now. Anyway, Pues nada, vamos. focus back on Dana. Vamos a la tienda de bolas de arte. A la tienda de arte más bien. Llena de bolas. Y entramos por aquí. Y a ver. A ver qué hay dentro.
La verdad es que está lleno de los pájaros. ¿Usted quién es? Vamos a mirar por aquí, a ver qué hay. All our gifts are handmade by craftsmen in Vagen. Estas son las bolas que hemos visto antes, ¿no? Ah, no. Made in Vagen. Solo está la inscripción esa y no puedo hacer nada ya con esta bola. Me lo llevo, el atiendo de mi abuela, así que tengo derecho a llevarme todo lo que quiera. Vamos a mirar todo antes de hablar con las mujeres, ¿eh? ¿Por qué tantas bolas? No entiendo las bolas. I would have preferred it to still be full of paintings, I think. Nada, vamos a ya hablar con esta porque ya no hay nada que mirar. Y que nos explique por qué hay tanta bola de cristal. ¿Sois brujos? ¿Miráis el futuro? On holiday in the region, Fraulein? Just passing through. Well, welcome to my little gift shop. ¿Dónde está mi puta abuela? Ya. I noticed you were looking at a souvenir, Fraulein. Yes, you have a wonderful choice here, Frau Heigl. Your shop is beautiful. Thank you. All our souvenirs here are pieces of craftsmanship, as we like to say. All by local craftsmen. Do you wish to buy the souvenir, Fraulein? Qué pesada, que no quiero comprar. ¿Dónde está mi abuela? I'm actually looking for someone, not something. Someone who used to live in this house, and I was wondering if you could help. Well, there were quite a few owners before I bought the shop last autumn, so I can't really... So her name was Dana Roze. She lived here before the war. I was hoping to find some kind of trace of her here, so I could continue my search. I see. Well, I have heard of the Roses, but I can't say if there's anything left of them inside the house. Seguro que hay algo. Déjame inspeccionar bien. Don't you live here? No. My husband and I live in the suburbs. You see, the bridge was sacked just before the war, during the pogrom against the Vagrants. Oh, truly awful events. And then the neighbourhood was bombed, just after the war during the liberation. And many of the houses were damaged, including this one. They were hastily renovated after the war, but they remain mostly derelict. ¿Nos estará ocultando la verdad? No creo, ¿no? ¿O sí? ¿El pogromo? ¿Qué es el pogromo? You mentioned a pogrom against this neighborhood's vagrant community. Can you tell me more? As much as anyone who knows anything about Vagen, I guess. It happened in 1938, if I recall correctly. A few months after Austria and Ostertal were annexed by the Brown Shadow. What happened? Well, the Brown Shadow organized riots. Ah, gracias, Vila. Yo no sabía que era el pogromo, a ver. It led to pogroms throughout all the annexed countries, including this house. Were the Roses home when it all happened? Like I said, Fraulein, I don't know, but I hope not. Señora, váyase usted a tomar por saco. Well, it doesn't look like the house was damaged from what I can see. Your shop is charming, and so is the rest of the district. Thank you. That's because after the initial renovation, the council financed major rehabilitation work on the facades. But if the truth be told, they left the proprietors to foot the bill for our interiors. That's why my husband and I had to spend all our savings so that the shop interior shows the same high standard that we demand of our suppliers. That's a shame. Yes, and if the council persists in refusing to help fund the renovation works, there won't be any residents left on the bridge, let alone independent quality stores like mine. Señora, ¿por qué tiene la tienda llena de bolas? But bland franchise stores, like the one further along the bridge or on the musical square. So between the pogrom, the bombing, and the whole house being renovated, there's little chance of me finding any trace of the Roses.
it's not quite like that. To be honest, we didn't have the funds to renovate the rest of the house. So we used the upper floors for storing. Arriba hay cosas. Déjame visear, déjame ver. I do recall coming across old photographs from before the war, here and there in the house. The successive owners didn't want to throw them out, and I suppose they must have left them there. Déjame ver ahí arriba. No me va a dejar, no me va a dejar. Unless you would kindly bring the photos down yourself. No, ni una cosa ni otra, ¿verdad? I can hardly leave the shop unattended while I go. Hija puta, pues hay que colarse. Hostia, tenemos un armadillo. Corre, Oscar. Busca, busca. Would you mind if I had a look upstairs myself? Don't take it personally, Fraulein, but I don't know you enough to trust you. I'm very sorry. Now, if you'll excuse me, Fraulein, I have a customer. I conjecture that you were inefficient in trying to persuade the shopkeeper. ¿Me puedo meter aquí? ¿Que se ha ido? You're going to access the upper floors now. Ah, bueno, esto. I don't know, Oscar. By getting creative, I guess. Uso aquí. I can trust you on that score, Kate. That doesn't work. I am sorry, but there is No, I don't. No sé, pulso todo. Es que no sé si... Ah, sí, el recuerdo. ¿El recuerdo barato ese va a ir ahí? Eso es lo que hemos cogido. ¿Por qué pone esa música? Hostia, no lo entiendo. Ahora que se activan puertas aquí en modo futurista y... What's that awful noise? Excuse me, sir. Venga. Busca. ¡Hostia, la Kate! Oh, there it is. How awful. That certainly doesn't belong in my shop. We don't sell such cheap and tacky items. Vaya colada, ¿eh? ¡Hostia, la Katy! ¡La Kate! Katy te voy a llamar. ¡Hostia, qué buena! ¿Cómo se ha colado? Bien, 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 bien hecho. Great. I don't think Frau Heigel's noticed a thing. Pues vamos para arriba. locate Dana Rose's room, Kate Walker. Vamos para arriba. More clues about her. Good idea. A ver qué hay. Let's just hope Frau Heigel won't come up. Aquí, hay una... Aquí no hay nada. Aquí es bajar, ¿no? Sí. O sea, puedo entrar por esta o por esta. Vamos a intentar por esta que está antes. Y aquí hay cosas rotas en el suelo. Aquí inspeccionamos. This photo shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Wagen. Vale. Aquí hay un número. Bueno, May, ¿no? 1945, por si acaso. Vale. Y aquí hay otra puertecilla. Aquí hay... No, salir, no, no quiero salir, no quiero salir. Hay unas gafas This is where Frau Heigel must take her breaks. y otra foto. ¿Y estos quiénes son? Este no era el padre de Dana. Es que no tenía gafas, tenía gafas, ¿verdad? O sea, me suena a mí. Of the eternal bond between the Roze. Pues seguramente sí, sí. Sign Adam Z. Adam Z. Y aquí no hay nada más. It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. El bisabuelo, el visa, ¿eh? Joder. Aquí hay una cosa. Aquí hay... Ah, no, esto es lo que he mirado, ¿no? O sea, o no. No, hemos mirado esto. Dark in here. Sí. Y Hardly esto. more stock for the shop. ¿Y aquí qué? No hay nada. Aquí vamos por aquí. Vamos por esta puerta, a ver. Ahora como hay tantas puertas, a lo mejor... Claro, porque hemos entrado por la puerta de la izquierda y la puerta... Ya está, esas fotos son lo único que...
A ver qué pone aquí en las misiones. Encuentra la antigua habitación de Dana. Hostia, pues tiene que ser por algo de aquí, porque no hay más opción. Pues esta es la foto que hemos visto. Y aquí no hay nada más. Cuando ha dicho lo de las puertas aquí, que no, lo de las puertas no, leche. Lo de las ventanas, no sé qué. Y por algo, ¿no? It's dark in here. Hardly surprising with those windows boarded up. Pero aquí no hay nada más. No, pero eso es observar y ya está. Y el mirar ha mirado así a grosso modo. Ya, pero aquí ya salgo por la puerta. Hostia, ¿qué hago yo aquí? No, pues aquí ya sale. Porque no puedo subir más, ¿no? Habrá que mover algo, sí, pero has visto que no hay mucha opción de mover cosas. Ah, coño, que puedo ir por aquí. Vale, que puedo seguir subiendo. Es que claro, es que no quedaba claro que se podía seguir subiendo, ¿eh? Porque, joder. Vale, y aquí otras dos puertas. En todas las estas hay dos puertas, ¿no? Bueno, entramos por aquí ahora. Esto es como un baño. Nothing of interest in here. Bueno, así de claro. Kate, no hay nada interesante. Suficiente. Aquí hay un espejo. Sí, Kate, te estás haciendo mayor. Llevas 4 juegos a tus espaldas. No tienes la edad que tenías en el primero. Asúmelo. Esto tiene pinta de habitación, ¿no? Pues eso de abajo. Just what I needed. ¡Dana! Está ahí abajo. A double bed, plenty of space. Must have been Dana's parents' bedroom. So where's Dana's room then? The number of rooms don't add up. Vale, aquí ha mirado, no hay nada. Aquí en esto no puedo mirar. Claramente tengo que entrar por esa puerta. Vale, aquí no hay nada más. Salimos por esta. Yo supongo que será la otra, ¿eh? La parte derecha. Ah, no. Bloqueo! Dana. Dana y padres. Los bisabuelos y la abuela. A family portrait. That must be Dana with her parents. Kate, ¿te pareces más a tu abuela que a tu madre? También llevaba coleta. Y aquí no puedo más, así que hay que volver para acá y seguir subiendo para arriba. Vale. Vamos para arriba a ver que nos encontramos más. Ah, pero no. ¿Puedo? Sí, sí puedo. Vale, seguimos subiendo. ¿Cómo que hay una escalera? Sí, claro, sí, pero esto puedo seguir subiendo, ¿no? It's been bricked up. ¡Lo han tapiado! ¡Qué cabrones! Or renovation works Frau Heigl spoke of. Entonces algo se nos... Hostia, ¿y dónde está la habitación de esta entonces? ¿Y aquí no puedo subir? It's been bricked up. Most likely during the post-war renovation work. Ah, bueno, la escalera esa que... Sí, pero... Hostia, ¿pero eso podía subirlo? No me ha dado la sensación yo de que pudiera hacer nada ahí. Claro, esta es la que tú dices, pero yo aquí no puedo hacer nada. Ah, bueno, sí, pone bajar. No, pero bajar no, eso no. Bajar es esta. Y luego está esto, que esto no aporta un carajo. Pero claro, esta está por el otro lado. A ver, vamos a entrar otra vez, vamos por el otro lado, a ver si puedo subir. No me da la sensación, pero a lo mejor se me ha pasado. Seguramente se me haya pasado. Pero no parecía, ¿verdad? Ya, pero algo tiene que... En algún lado tiene que estar. Vale, salimos por esta. No, porque está como donde las cajas. No, aquí es inspeccionar y ya está. O sea, no puedo hacer nada. Está la foto esta y... Ya está. Y esto muevo y no... No. Joder, ¿y cómo llego yo? ¿Cómo que en el baño? A ver, espérate. Voy. ¿Pero el baño dónde estaba?
Del baño a la izquierda. Aquí no puedo hacer... No, aquí no puedo ir. Por aquí no se mete, ¿no? No. Ah, este baño, ¿te refieres? Sí, el cuadro. Y observar. Sí, lo de no hay nada interesante. Sí le había dado, claro que le he dado. Si es eso a lo que te refieres. Hostia, pues no tengo ni idea de dónde tengo que ir. No, aquí habrá que bajar. O sea, no... Aquí seguimos bajando. Vamos a meternos aquí otra vez, por si acaso, pero vamos, que yo ya me metí aquí y he visto todo. Sí, aquí le había dado, si es que le he dado todo ya. Ah, bueno, pero aquí no he observado. Shows the house partially destroyed. Must have been taken after the bombing that preceded the liberation of Vagan. Sí, había visto el Mai ese, pero la verdad es que no le había dado a esto. Creo. Vamos a ver, vamos a ver. Esto era lo de las gafas. This is where Frau Heigl must Aquí había otra foto, que era la de los padres. Con esto que ya le hemos dado. Le he dado, ¿no? Sí. remembrance of the eternal bond between the Roses and the Zimmers. Sign, Adam Z. O sea, salir del edificio. Ostras, eso. Por unas escaleras externas. Pues nada, para afuera, a ver si... Porque es que de aquí, o sea... Le he dado a todo. O sea, evidentemente le he dado todo. Ah, el mirar este no le he dado. Por esta parte. A eso no le había dado, ¿eh? A eso no le había dado. Ah, esto no le había dado. Esto ha sido una coña extrema ahora. Oculto como el que más. According to the light and the clock behind Dana, her room must face north. La habitación del norte. Una pista. The bedroom in the background of the portrait must be located in the attic. Pues pero esta foto la he encontrado, pues... De puro milagro. A la esa del norte. Pues muy bien. Oscar? Bien, joder, era lo que me faltaba, la foto del de dichosa esa. Uy, qué suerte. One of the photos shows a bedroom that's not on the second floor, right? And we know that the staircase was bricked up during the renovation and led to another floor. So that's got to be where we'll find Dana's missing bedroom. It seems plausible, indeed. It does. And if we're lucky, the room might be pretty much like Dana left it all those years ago, and potentially with clues to put us back on our track. I've just got to find a way to get to that third floor bedroom. Seeing as you failed to create a positive bond with Frau Hegel, the next rational step would be to take a look outside the building, Kate Walker. You're right, Oscar. Let's go and see. Vale, confirmado, tenemos que salir fuera. Sí, pero si no le llego a dar a la foto esta, hubiéramos salido fuera y no hubiera podido hacer nada, evidentemente. Porque faltaría darle a la foto esa del demonio. Pues es que, aun teniendo cuidado de mirar todo, se escapan cosas. Madre mía. Y ahora cuando te vea esta bajar, ¿qué vas a decir? ¿De dónde sales? ¿Del baño? Bueno, abierto delicadamente para que no se dé cuenta. Bien, bien. Con sutileza. Sí, total. Es que
No se fía, pero mira, no dice nada. Bueno, señora, hasta luego. Y no le pregunta de dónde sale. ¿Y ahora qué? Por allí será, supongo. O sea, evidentemente es este edificio. O sea, no tiene que ser muy lejos de aquí. Aquí hay cosas. ¡Oh, aquí hay cosas! Claramente hay que subir por esas escaleras. Oscar, I need your opinion on this. Ah, that's better. Aquí hay que meter una llave o algo. En eso de la derecha. Looks like that fire escape staircase serves every floor of the house. That is correct, Kate Walker. Perhaps you should find a way to use it. No jodas, ¿hay que prender fuego o algo o qué? Ah, que de aquí puedo mirar. ¿Hay puntos? Sí. Try something else. Ah, qué bien. O sea, aquí hay que mirar bien. Es que si no te pones encima justamente del sitio, no te enteras que hay algo. O sea... Aquí... So what do you think, Oscar? I think I would have liked a body with longer front legs. I was talking about the window up there. Must be Dana's room, right? Oh, of course. There is a high probability that you are not wrong, Kate Walker. ¿Pero no puedo mirar otra vez? Looks like the staircase serves every floor, including Dana's. I conjecture that you are probably right, Kate Walker. Aquí no hay nada. A la izquierda, dice Vila. Pero es que aquí... Casi en la esquina. Joder, un punto que ni se verá. A la izquierda me has dicho, cállate. Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo estás viendo igual que yo, ¿verdad? O sea, no se activa nada. O se activa después de que suba por ahí o algo. Porque aquí no hay absolutamente nada. ¿No? Nada, nada. O sea, que mira abajo. Sí, te hago caso, te hago caso. Pero es que no, en las plantas izquierdas estas no hay nada. O sea, no sé. Es que más abajo no puedo mirar. Ostras, no tengo ni idea. Es que yo creo que mirar todo. A ver. O hay que hacerlo en un orden o algo. ¿Cómo que no entiendo nada? Es que aquí solo puedo activar eso. ¿Dónde sale mi cara? Ya, pero que yo le estoy dando igualmente y no sale nada, ¿verdad? Hazme caso, confía. Voy a subir otra vez. No, te lo prometo, no sale nada. Mira, es que... No, me movería a la derecha de la cámara si quieres, para que lo veas, pero que no sale nada, te lo prometo. Aquí no hay nada, es que yo no sé si hay que darle con un orden o algo a esto. Well, we can't get to the staircase from the first floor windows. O hay que hacer un orden y se activa luego eso. O sea, ni idea. A esto ya aquí no sale nada.
Y aquí ya no hay nada. O sea, aquí ya activa todo. Aquí hay... Escucho, escucho. ¿Pero escucho de que vas a decir algo o me paro? A ver, voy a la vista de abajo otra vez. Sí, ¿qué? Es que no sé qué hay a la izquierda. ¿Cómo que se ve como un balcón? Sí, bueno, esto. Te referirás, supongo. Pero que no puedo hacer nada. Pues... Pues no, es que ya lo estás viendo. Espérate, voy a darle ahí otra vez. Espera. Indeed, Kate Walker, all the windows you could have used are Vamos a ver todos, que a lo mejor es que luego sale, ¿sabes? Aquí se ha guardado. Claro, es que a lo mejor ahí lleva un orden esto. No, pero aquí ya no hay más cosas. Sí, si tú dices esto, si ya sé que dices... Bueno, a ver, sale mi muñecote, pero... Que claro, como no sea un píxel o algo que no puedo ver, me cago en la leche. Ya empezamos. O que hubiera que haberlo hecho con un orden o algo, es que no sé. Que si hace falta recargo, ¿eh? Ah, mira, aquí, observar, otra cosa. Aquí hay otra cosa. Es un orden, o sea, al final se va a poder, yo creo. O sea, faltan cosas, o sea, hay que seguir un orden o mirar todo y luego ya eso. Que tampoco es... Sí, claro, eso estoy haciendo, o sea, hay que tener un... Mira, visto, ahora sale esto que antes no salía, o sea, se van desbloqueando. Entonces era así, en algún momento me dejará mirar eso. Mira, ahora sí. ¿Has visto? Era eso, es... Ahora me ha dejado. O sea, era eso, hay que mirar todo. Ya está, fin. According to my calculations, the drain pipe will not hold you, Kate Walker. And even if you were lighter, the ledge is too narrow for you to stand on. Hey, are you trying to tell me something, Oscar? Yes, you are too heavy. Y luego las dos últimas sí, pero la que no encontramos nada más y eso, hostia, para buscarla. Es que es un punto exacto. Pero bueno, ya está. So basically, it's not going to be easy. Por lo menos no está bugueado. Dios, qué recuerdo, qué mal recuerdo del juego ese. Del 3. And the third floor stairwell is bricked up. The fire escape staircase is the only possibility, Kate Walker. But you cannot climb up the drain pipe because of your weight and... Pero tú sí puedes, así que sube. Busca. You are welcome, Kate Walker. So, the only way up is by the fire escape staircase, and that means lowering the ladder from the first floor. Te vas a meter por el tubo ese, clarísimamente. O sea, entrar, usar... ¿Cuál usamos? La de usar la tubería, Oscar, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Esta opción mejor, ¿no? Empezamos. ¡Confirmarme! Que Kate no va a subir como un koala, ¿sabes? Y entrar, no sé dónde va a entrar. Yo metí a este que suba para arriba y a tomar por saco. Oscar. Well, in that case, there's only one solution. As you're so light and slim, Oscar, you'll have to climb up the drain pipe and walk across the ledge for me. También está flipado, Kate, porque tiene que subir ahí para arriba. To lower the steps so that heavy me can take the staircase route.
Ostras, sí que hay delay con el chat. Made to climb up drain pipes, Kate Walker. I am a precision-made automaton. Come on, Oscar. You saved the day more than once at Baranor. It must be second nature by now. But how can I lower myself to scurrying like a rat? Because you're a fine fellow and my faithful friend? ¿Qué? ¡Oh, qué gracioso! ¡Oh, qué gracioso! ¡Somos Oscar! ¡Ya la ratilla! ¿Y aquí qué? Oye, ¿qué haces? ¿Y aquí cómo brinca? ¿Pega un brinco o cómo? ¡Hostia, qué gracioso! Y se ha quedado atascado. La madre que te parió. ¿Y le tengo que ¿Y le tengo que sacar de aquí o qué? Madre mía, chaval. Madre que te parió. No cabe ahí. ¿Cómo? Es bastante gracioso, la verdad, esto. Everything okay up there? Yes, Kate Walker. I just need to. Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Oh, I am Kate Walker. Believe me, I am. You gotta jump now, Oscar. Hurry! Madre mía de mi vida. Oscar, glad that you're safe and sound. I guess that's one way of putting it, Kate Walker. Yo me cago en tu puta madre. Qué gracioso. Hostia, qué gracioso esto, de verdad. Los brincos. Vaya, hostia, se ha dado. No, algo por aquí no tengo que hacer esto yo. Ah, no. Body. Now I must find another way. Teque, 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 teque. And climbing up all over again. Joder, ya sube tuberías aquí como... Madre mía, chaval. Espectacular, ¿eh? Teque, 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 teque. Hostia, un palomo. Be good. No, dear. Now, Miss Pigeon. Madam Pigeon, then. I beg your pardon. Now, Madam Pigeon, would you be so kind as to make way? I guess I'm going to need help here. Kate Walker, No, es que tírale un pedrolo o algo, ¿no? Supongo. Que está feo también tirarle una piedra al pájaro, pero bueno. I can't throw it at the pigeon, but maybe I can use it some other way. Hostia, ¿dónde tiro la piedra? Aquí. Hola. Venga, teque, 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 teque. ¿Dónde va? Sube las escaleras, ¿no? Pues no. now, maybe this body will be useful in the end. Hostia, qué gracioso esto, de verdad. No sé para dónde tengo que tirar, la verdad. No, es justamente pulsando... Aquí, vale. Hazte una bola otra vez. Ah, ¿no? ¿No te hace bola ahora? Joder. Teque, 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 teque. Ah, esto es la cosa esta que he dicho que habrá que meter una llave o algo, ¿no? Supongo. Pues tenía forma de eso, vamos. Ah, ya la mete él solo. Ah, qué bien. Estupendo. Joder. Oscar, bien. Ah, lo he hecho mal. Qué bien. Ya está, ¿no? Hostia, no me vaciles. Ahora. Escaleras activadas. ¿Y ahora qué? Mira a dónde. ¿Usar qué? No. Esto hay que reventarlo. Con Oscar. Ah, ¿no? If I were meant to be used as a cannonball, I would have been given a fuse. Es verdad, eso es un hecho. Tuck your head in, Oscar. Es un facto. If Hans Vorarlberg could see me now. 2, 3. Si hubiera querido ser una piedra me pondría una mecha. Tío. Si hubiera querido ser un cohete o una cosa de estas. Para reventar cristales. Oh my. Oh my.
Really? No sé qué va a pasar. ¿Habrá la posibilidad de que haya una foto de Dana siendo mayor, o sea, siendo abuela? O sea, por la edad me refiero. ¿Y esta de pequeña? Hostia, sería eso bastante epic win. You exceeded all expectations by far. Porque estamos diciendo que es la abuela, ahora será la tía o algo, ¿sabes? Bueno, pero será la abuela. Okay, let's try and find out what became of Dana after she... No doubt about it. This must have been Dana's room. Dana's room. Vamos a observar todo lo posible. Que no se nos escape... coger. A part's missing. Falta un trozo, que claramente estará en otro sitio, ¿verdad? Punta tenía más de lo que pensaba escribiéndome recordatorios. Y no puedo girar esto, ¿no? No. Aquí no puedo. Aquí hay otra. Aquí hay un baúl. Ya estamos con las piezas y las formas. It's from the Music Academy. ¿Y aquí sí puedo girar? Sí. Music symbols. But they don't seem related to the diploma. Buah, estos son los símbolos del baúl fijo. Vamos, fijísimo. Buah, se viene foto. Por si acaso. Listo. Vale. Entraría aquí, pero como pone salir, vamos a esperar. Aquí hay una pintada de los malos. Was ransacked and pillaged during a pogrom of the Brown Shadow, I guess. God, I hope Dana was away that day. Aquí hay un pájaro o no sé qué es eso. Yo quería ver el pájaro, no mira abajo de la cama. Pero bueno, si hay algo debajo, pues Reach it. ¿será el otro trozo de papel? Pues no me extrañaría absolutamente nada. Venga. En efecto, es el otro trozo de papel. That's better. Y ahora que pone, ahora que lo pienso, Junta tenía más influencia sobre mí de lo que pensaba. He acabado escribiéndome recordatorios como me sugirió. Pues muy bien. Y ahora vamos a... Pues aquí ya no puedo más, ¿no? No, aquí hay que ir al baúl ya, yo creo. Y aquí ya no puedo hacer nada. Y aquí, a ver. ¿Qué hacemos aquí? It's blocking it. Y aquí podrá girar. It won't open. Pero I'm claro. pretty sure I've collected all the clues I could in the room, though. I should take a look at the documents and items in my diary. A ver, si yo me fijo en el dibujo de la foto que me he hecho, esto es tal que... A ver, ¿dónde está? ¿Hay una B aquí o algo? Eso sí. Esto es una nota de estas extrañas. No, hay que poner como un bigote. Es una especie... Esto. Bueno, no es un bigote, pues para que me entendáis, ¿eh? Y aquí es... A ver. No, es esto. Sí, y aquí. Vamos a ver. Esto no es. Es esta. Esto sí es así. Esto es así. Qué lío, virgen. Esta sí, yo creo que así está bien. Y ahora yo si le doy a esto. ¡Sí! La foto ha valido. Y ahora aquí. ¿Cómo que puedo girar aquí o qué? Bueno, hay multicandado de esto. Ah, qué bien. Se baja. Estupendo. ¿Y aquí qué hago? Levantar esto. It's blocking it. Vale. ¿Uno ya lo ha abierto o cómo? Sí. Y ahora este, ¿no? No sé. Ah, vale, ahí, perfecto. ¡Un oso! ¡Perroso! A ver qué hay aquí. El libro este.
This was written not long after her time at the refuge. A letter from Leon. Bueno, carta del Leon este. Expedition left Kantar, the capital of Baltayar. The High Plateau of Baltayar, October 25th, 1937. My darling Edelweiss. I hate myself for not sending you news more often, and for not being able to receive news of you. I find myself now where probably no other modern-day human has ever ventured before. I regret to inform you that I won't be able to go back to Europe with my Oh. survivors. Claro, porque se fue con los otros, es verdad. Qué lástima. No volvió. No volvió el... No iba a decir el Yayo, pero el Yayo no es. Vamos. Something bad happened during the expedition. I, no doubt, am partly to blame. ¿Voy a ser Oscar ahora o qué? Uy, Oscar, anda, yo también. León. Nevertheless, I would like you to know my version of the events. After hard days of hiking, we set up our base camp on the threshold of a high valley where rhododendrons grew. All the witnesses seemed to concur. This was where the Gorun, the famous man of the mountains, was most frequently sighted. For many long weeks, we explored without success every valley and mountain surrounding the camp. Autumn was approaching, the rivers started to freeze at the edges, and the prospect of having to head back with nothing for our toil was becoming more and more apparent. The joyful banter of the first weeks was no more. The men were becoming moody and tense. Especially our chief, Reinhard Berger. Madre mía. Qué pinta tiene. Up we get, Leon. Another day on a wild goose chase. I'd better get kitted up before going out. Pues lo vamos a dejar por aquí. Si nos vemos con fuerzas, quizá esta tarde le demos otra vez. Pero vamos a dejarlo aquí. Así comemos tranquilamente y vamos despacito. Así que nada, espero que os haya gustado. Está interesante. O sea, el juego, como hemos dicho otros días, de la saga es sin duda el mejor. Una pena lo de español, pero si eso, esta tarde le damos más. Y si no, pues ya mañana, ¿vale? Pues muchas gracias a los que habéis estado. Y ya sabéis, dale like, suscribiros y todas esas cosas. ¡Hasta luego! Living life
and I pray all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.